La Sagrada Escritura. El magisterio de la Iglesia acoge la revelación divina y la tradición, que están íntimamente unidas y compenetradas entre sí, y hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que surgen de la misma fuente divina. Contribuyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. La Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia para su manifestación y vida. La Sagrada Escritura revela la verdad porque Dios mismo es su autor y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Se valió de hombres elegidos que, usando sus facultades y talentos, obrando en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. Sus libros son divinamente inspirados y conservan su valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por la paciencia y la consolidación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. El canon o lista de la Sagrada Escritura comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 2 de Samuel, 2 de los Reyes, 2 de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith y Esther, 2 de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico, Isaías, Jeremías y las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Para el Nuevo Testamento, 27 escritos, que son los 4 evangelios de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas de San Pablo, la carta del apóstol Santiago, 2 cartas del apóstol San Pedro, 3 cartas del apóstol San Juan,
la carta del apóstol San Judas Tadeo y el Apocalipsis de San Juan. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 capítulos del Génesis ocupan un lugar único. En el principio, Génesis ocupa un lugar especial. Dios creó el cielo y la tierra. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura, de suerte que expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de la bondad de la vocación del hombre. Finalmente, del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, creación, caída, promesa de la salvación. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en los salmos y en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Los santos evangelios son el corazón de todas las escrituras. Por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne en Jesucristo nuestro Salvador. Ved y retener lo que nuestro Señor y Maestro ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para todos los hijos, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual, y por ella da frutos de santidad. La fe tiene cierta luz propia en las Escrituras, en la profecía, en el Evangelio, en las epístolas apostólicas. Todos estos documentos, y que se nos leen en tiempos oportunos, son lámparas colocadas en lugar oscuro para que nos dispongan a recibir la luz del día. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día, nos dice el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 48. La Iglesia recomienda de modo especial y con gran insistencia a todos los fieles la lectura asidua y frecuente de las divinas Escrituras, especialmente la del Nuevo Testamento, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. San Pablo decía a los primeros cristianos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quizá nos quiera decir el apóstol que es siempre actual, nueva para cada hombre, nueva cada día, y además palabra personal porque va destinada expresamente a cada uno de nosotros. En la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. Primero, la vida y la enseñanza de Jesús. La segunda, la tradición oral. La tercera, los evangelios escritos. Se recomienda leer, si se puede, todos los días unos minutos del Nuevo Testamento, con lo que en poco tiempo se logra una gran contemplación de la vida de Cristo y de su mensaje.
Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos ha hablado por su Hijo. Eso dice San Pablo en Hebreos 1, capítulo 1. Jesucristo sigue hablando. Sus palabras, por ser divinas y eternas, son siempre actuales. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues ambos rigen toda la vida cristiana. La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su fe la Escritura unida a la tradición, ya que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios. Y en la palabra de los apóstoles y de los profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. La tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de la misma fuente, se unen a un mismo caudal, corren hacia un mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, que la transmiten íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Es por eso que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Esto nos dice el Concilio Vaticano II. Así pues, la tradición, la Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el pan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, constituyen eficazmente a la salvación de las almas. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y sus obras.